La rotación interna de cadera se va a realizar dentro de un plano transversal sobre el eje longitudinal, que se dará cuando el eje se dirija hacia adentro. Para el movimiento se evaluarán el glúteo menor en sus fibras anteriores, el tensor de la fascia lata y el glúteo medio en sus fibras anteriores, teniendo una inervación en el nervio del glúteo superior, abarcando del L4 a S1, teniendo una amplitud de movimiento de 0 a 45 grados, con lo que reporta la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos. Para la valoración en los grados 5, 4 y 3, el paciente se encuentra sentado. La posición del terapeuta es frente al paciente. Coloca una mano en la cara externa del tobillo, inmediatamente por encima del maleolo, aplicando resistencia en el tobillo, como una fuerza en dirección interna. Ahueca la mano contraria, con la que hace contrapresión sobre la cara interna de la región distal del muslo, inmediatamente por encima de la rodilla. Aplica resistencia a la rodilla. El terapeuta debe observar el sentido contrario de la fuerza aplicada. Observando que en un grado 5, que es normal, el paciente mantiene la posición final contra la resistencia máxima. En un grado 4, que es bueno, el paciente mantiene la posición final contra una resistencia de intensa a moderada. Y para un grado 3, que se considera regular, el paciente mantiene la posición final pero no soporta resistencia. Para valorar un grado 2, que es deficiente, la posición del paciente es en decúbito supino. La extremidad inferior que se somete a la prueba está en rotación externa parcial. La posición del terapeuta es de pie junto a la extremidad inferior sometida a la prueba. Palpa el glúteo medio proximal al trocánter mayor y el tensor de la fascia lata sobre la región anteroexterna de la cadera, por debajo de la espina ilíaca anterosuperior, dándole instrucciones al paciente de que rote la extremidad inferior hacia la otra, observando que para un grado 2, que es deficiente, el paciente completa la amplitud de movimiento. Cuando la cadera en rotación interna sobrepasa la línea media, el terapeuta puede aplicar resistencia mínima para compensar el efecto favorable de la gravedad. Existiendo otra prueba alternativa para el grado 2, con el paciente sentado, con las rodillas flexionadas, el terapeuta coloca la extremidad inferior sometida a la prueba en rotación externa máxima. A continuación, pide al paciente que devuelva activamente la extremidad inferior a la línea media, en una posición neutra, contra una resistencia ligera. Hay que tener cuidado para que la gravedad no sea la fuerza predominante. Si realiza este movimiento de manera satisfactoria, la prueba se valorará como un grado 2. Para valorar los grados 1 y 0, la posición del paciente es en decúbito supino, con la extremidad inferior sometida a la prueba en rotación externa. El terapeuta está de pie en el lado de la extremidad inferior sometida a la prueba. Para la prueba, el paciente intenta realizar la rotación interna de cadera. El terapeuta utiliza la mano para valorar el glúteo medio en la cara posterior-externa de la cadera por encima del trocánter mayor, palpando también el tensor de la fascia lata, en la cara anteroexterna de la cadera por debajo de la espina ilíaca anterosuperior, dándole instrucciones al paciente de que intente rotar la extremidad inferior hacia adentro. En el grado 1, que son en vestigios de actividad, se aprecia una actividad contráctil palpable en uno o en ambos músculos, y para el grado 2, que se considera nulo, el movimiento se observa sin actividad contráctil palpable.